Hoy me presento como yo, como mi persona. Porque no hay nada que presentar el día de hoy, claramente. Acá no hay nada especial, no hay nada preparado para ustedes, gente. Pucha mano, causa. Un segundo, voy a buscar una cosa, vuelvo al tiro. Cabrón, me encontré algo terrible bacán. ¿Cómo que no va a volver? Oye, estoy ordenando cosas aquí, estoy moviendo cables. No puede ser la mano invisible del mercado. ¡Ah! La mano invisible que vuela. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ey, gente! Soy yo. Soy el mago. Soy el hechicero con sus poderes. Soy yo, gente. Vuelo y esas cosas. Bueno, no vuelo, no tengo escoba. O sea, sí tengo escoba, pero es para barrer nomás. Pero gente, soy yo el que vuela. Soy el hechicero. Ay, qué bonito. Gracias. Es todo gracias a AliExpress Delivery by Jazz. Ven el juego, buen juego de palabras me acabo de hacer ahí, Puro intelecto, gente. Quiero hacer mi show, mi show, mi show. ¡No! ¿Qué le pasó? El mago murió. El mago murió. No puede ser. No, el mago murió, gente. No, mentira, mentira, no murió. Sí. Era un truco, era un trucazo, era un truco. Musichero. Oye, está bueno el nombre. Yo soy un hechicero amable, gente. Yo hago trucos. Por ejemplo, puedo invocar animales. ¿No me creen? Miren. ¡Opa! Voy a sacar un ganso con cuchillo de el sombrero. De la nada, mejor dicho. Y puedo también deshacerlo. ¡Ah! ¿Dónde está? No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Murió? ¡No! ¡Ha muerto! Pero ¿cómo que murió? ¡No! ¿Qué hiciste? No puede ser. No, ha muerto. Mentira, no ha muerto. Tontos, ¿cómo va a morir? Lo revivo, hermano. Así es simple, brother. Así es fácil. Facilito. Easy. Fácil. Son weas que uno puede hacer, man. Son weas que... Son cosas de mago, gente. Son cosas que no sabría. Revivió, venía la funa. Lo funaban por... Ay, no puede ser. Ahora déjalo ahí. No, se va a ir, así que adiós, Cuchir. Despídete. No. ¿Cómo que no? Pero ya, chao. Yo domino acá. Yo controlo. Yo controlo el juego. Yo hago lo que quiera. A mí no me controla. ¿Estás bien? Yo estoy de pana. Como ven, acá estoy en Discord. Este es uno de mis poderes. Cambiar la realidad. Ahora yo no existo. Yo no existo. No existo, gente. Estoy muerto. Estoy muerto, ¿qué pasa? Mentira, me teletransporto con Chetumare, así de bacán soy. Vamos, no, let's go. Bueno, ponme a Luma Baby de fondo para que no dé miedo. La cosa, la cosa es... Bienvenidos a la dinámica de Halloween. Espérate, no, olvídenlo, no voy a darle la bienvenida a nadie porque no anuncié esta wea. Qué bonito mi banner. ¿Ah? Decoración. Decoré todos, están hechos todos, está el de Twitter, está el de Twitch, están los de YouTube, están todos así, re bacán. Aprecienme, aprecienme, gente, no les voy a durar mucho. ¿Te imaginas? Me muero mañana. No, bienvenidos a la dinámica de terror, de miedo, de Ozuna. Hashtag mamá ayúdame. Tengo pánico, no sé, pánico escénico, algo tengo. Esta es la historia de una joven de... llamémosla Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad. Hasta... Déjame ya buscar la pizza para entrar en ambiente. Ok, no, le subí el volumen. Esta es la historia de una joven de... llamémosla Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad. Hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro. Y si tenía miedo, solo tenía que extender la mano. Entonces, el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años, y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó que cerca de... estaba en busca y captura a un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió del tirón, y al despertar... le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Y al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Y bajo la cama, un hombre que seguía lamiéndole la mano.
¿Esto es una historia de terror o un fetichismo? ¿Hola? El plot twist me lo esperaba, la verdad. No fue... No, guácala. Esto no dio miedo, esto dio asco. ¡Asco! Es que eso es lo malo. O sea, la historia era buena, pero dio asco. Es una leyenda. No, la leyenda de Sara y el perro y el señor que lame manos. Mal. Esta historia no es mía, de mi mejor amigo, para aclarar. Estaban en la casa... A ver, estos sí... Estos son historias reales. Estas me gustan. Esta historia no es mía. Es de mi mejor amigo, para aclarar. Estaban en la casa de su abuela con sus tíos y así. Entonces eran como las 3 de la mañana. Y una de sus primas le dice: yo soy una bruja y siempre pasan cosas raras a las 3 de la mañana. Y de la nada se escuchó un golpe seguido en la ventana. Fueron a mirar y no había nadie. Se escuchaban unos pasos afuera de la pieza. Se hicieron los dormidos porque no los retaran. Y cuando abre la puerta era como una sombra rara. O al menos eso me contaron. Era la abuela, gente, era la abuela diciendo: caro de mierda, duérmanse ya. A ver, yo creo que esto daría miedo si lo vives por las coincidencias. Era mi vieja, así. Perdón, era yo, así. O sea, esto es algo que te da miedo en el momento, pero porque... por las coincidencias, más que nada. ¿No? El que aparezca alguien, el que alguien se despierta, que alguien diga: ojalá me muera, ¡pah! Y pasa algo súper brígido, ¿no? Ya tiene weá muy turbia a veces, así que a ver qué pasó. Bueno, cuando aún tenía panas, recuerdo que vivíamos muy juntos entre sí, así que siempre caminábamos juntos por el mercado en estas fechas. Por mi lado, salí durante el día a comprar y ya veía gente disfrazada, niñitos y todo eso. Había un tipo que tenía un gato, era parte de su disfraz, pero el gato era real y lo traía por su hombro. La cosa es que yo quise acercarme y acariciar al gato, cosa que hice, me fui feliz y contenta. Pasó a la noche y salí con mis amigos. Todo normal hasta que ya debía volver a casa. Cuando iba a entrar, vi cómo pasó el mismo tipo con el gato y yo tipo: ¡ay, hola! Iba a volver a acariciarlo, pero me metí a casa antes. La cosa es que me cambio y me mando a recoger la ropa. Subí, todo normal, estaba recogiendo mis cosas en el techo, hasta que veo a un lado y había un gato negro, y era igualito al gato del tipo. Quería acariciarlo, pero me comenzó a aullar desesperado, y no quería que se me acercara. Literalmente me estaba botando del techo. Yo agarré la ropa y me fui para que dejara de maullar tanto. Apenas bajé la escalera, escucho un estruendo en el techo. Me asusté porque le hubiera ocurrido algo al gato, por lo que subí de nuevo y veo que había caído un cohete justo. Busqué al gato y estaba ya más subido al techo y me veía y yo tipo... ¡ah! Me maulló de nuevo y se fue. No sé, pero sentí como si el gato supiera lo que iba a pasar. ¡El gato fue una alarma! ¡El gato salvador! Ven, los gatos negros no son tan malos, gente. Los gatos negros no dicen que te vas a morir. Te avisan para que te des cuenta y salgas de ahí. Ven, grande el gato. Grande el gato. ¿Será el mismo gato realmente? ¿Será el mismo gato? El gato carrió la partida. Así como, mal. Sí, o sea, los gatos ven espíritu, pero un cohete, po, un cohete, ¿qué? Un cohete de estos de... No, de estos que salen. Hermano, qué miedo. Digo, te podíais morir o incendiar, no sé. Pero estos cohetes que explotan así, brígido. ¡Hora de traumas! ¡Yay! Cuando tenía unos 8 años, era fan del terror. Bien raro. Pero en sí veía historias, leyendas, etc. A causa de todo eso, tenía pesadillas frecuentes. Una que recuerdo era en donde yo estaba en mi casa y en la puerta había un hombre alto, el cual me veía pero no hacía nada, solo me observaba. Y esa mirada era de muerte. Y bueno, tampoco me podían mover, aunque se le podía reconocer la cara. En sí, días después de tener la pesadilla, mis padres, mi hermana y yo fuimos de viaje por carretera. Todo tranquilo, hasta que un señor en medio de la carretera nos había hecho frenar. Miré por la ventanilla y lo vi, y me dio un escalofrío horrible. Ese señor se parecía al que vi en la pesadilla, me miró y yo me escondí. Mis padres, como son buenos, le dieron algo para que coma y tome. Ya cuando estábamos volviendo a ir a nuestra casa, era de noche, habían pasado 2 días, el mismo señor nos hizo parar en el mismo lugar. ¿Cómo lo sé? Porque ahí justo había una tumba. Acá por las carreteras, cuando uno muere, se le entierra en el mismo lugar donde murió. Y yo quedé... ah. El señor me miró con una mirada de que me iba a hacer algo. Y cuando ya nos fuimos, miré hacia atrás y ahí estaba el señor. Se notaba un poco por la sombra. Estuve tieso todo el viaje, tieso, sin decir nada.
Esto me pasó unas 4 veces seguidas. Y cada vez tenía más miedo. Y por eso no voy más a los viajes. Era el espíritu de ese señor. Le dieron comida a un fantasma. Pero hermano, así como el señor iba a decir: yo morí hace 10 años aquí. Por alguien irresponsable como ustedes. Y ahora sufrirán. Y ahí los mataba a los 4. No. Una dama envidiada. Opa, ¿esto es una historia? Ya, pero hermano, Oye, pero ¿por qué este es el chiste que yo hice toda la vida, gente? Voy a leerlo igual. Hola. La historia me la robaron, gente. Hola, soy Isabel. O así me llamaban mis amigas. Hoy podría cumplir 27 años. Si no fuera por aquellas chicas que me lo arrebataron todo. Hermano, es el comienzo de mis memes, no vale. Me están robando todo, me están robando la personalidad. Yo era una chica de 16 años, muy feliz. Tenía un lindo y largo cabello rubio y sedoso, unos grandes ojos negros, linda figura, pestañas largas y lindas, amigos y una familia muy amable y buena. Era la envidia de todas, la rubia de la escuela, ya que siempre llegaba con aquel chico guapo. Ese chico era mi hermano, pero todos creían que era mi novio. Todos los días me repetían lo mismo: termina con él, lo verás, pero seguirles el juego fue mi peor opción. Una mañana, en un parque cercano a mi casa, encontré a las chicas allí. Les pregunté qué les pasaba y a quién esperaban, cuando simplemente sentí un golpe tan fuerte que me hizo perder completamente la conciencia. ¿Estaba encerrada en un cuarto sucio y asqueroso? No lo podía creer. Aquellas chicas seguían creyendo que aquel guapo chico era mi novio, pero en realidad era mi hermano. Me dijeron que me habían advertido sobre seguir nuestra relación y comenzaron poco a poco, desde cortar mi cabello, cortaron cada parte de mi cuerpo mientras yo estaba consciente. El dolor era tan fuerte que no podía aguantar más. Finalmente, después de 5 largas horas que parecían días, logré descansar en paz. ¿O no? Mi hermano estaba devastado. Él les dijo que yo había desaparecido durante el fin de semana. Al escuchar esas palabras, las chicas se quedaron atónitas. De verdad creían que era su novia, y lastimosamente no les quedó tiempo de disculparse. Me llevé su vida, una a una, cada semana. Todos estaban asustados y sabían que era yo, porque dentro de cada cuerpo había una pequeña taza de té, y detrás de cada cuerpo solo decía la frase ¿qué significa eso? ¿Cómo traduzco esto? Will you have a tea with me? Ahí te faltó un A. No, es como will you have a tea with me? A cup of tea. Una taza de té conmigo. La taza de té se la sacó del culo, ¿eh? Mira, no sé, me la saqué del culo. Me gusta porque es dinámica, hermano. Se la sacó del orto. Se la sacó del orto. Dijo: vas a tener una taza de té conmigo. Es como un hijo. La taza de té es un hijo, gente. Esto me pasó hace unos meses. Yo tengo en mi escritorio un papel craft, creo que así se llama, de Minecraft. Ah, de estos papers que hacen como monitos de skin. A ver, ¿qué pasó con eso? Desde que lo puse en la mesa sentía que me observaba, mientras intentaba dormir. Pero nunca le di importancia, hasta que un día en la mañana se empezó a mover, levantar las manos. Yo me asusté, pero cuando se detuvo, agarré valor y lo revisé. Solo tenía un bicho adentro que quiero pensar que eso lo movía. Unos días después, en una mañana, me desperté, en una parálisis del sueño. Estas me pasan muy seguido, ya es costumbre. Pero esa vez fue raro, ya que escuchaba un pitido en mis oídos, aparte de muchos escalofríos. Volteé los ojos y esa cosa me estaba viendo desde la mesa. Entré en desesperación y intentaba moverme por cada que lo hacía, el pitido era más agudo. En un momento esa cosa tembló y se cayó de un montón de libros donde estaba sentado. Luego de mucho intento me logré mover y me senté. Me intenté calmar y volteé a ver mi almohada. Y por unos segundos vi mi cuerpo ahí, acostado, en la misma pose en que estaba paralizada. Grité del miedo y me mordí el brazo de la desesperación. Al sentir el dolor ya estaba de nuevo en mi cuerpo. Vi el escritorio y esa cosa estaba como si nada. Me vi el brazo y tenía una marca roja justo donde me mordí, que se desvaneció a los minutos. Por culpa de esa marca no puedo recordarlo como una pesadilla. Pasaron varias noches que sentía que aún me observaba, pero ya no lo siento. Y sí, sigue en mi mesa. Hermano, cuando... Oh, shit. Quema esa mierda, hermano. Mira, si lo quemas y de repente un día aparece de nuevo, ya cagaste. Te hicieron un muñeco vudú, hermano. Hiciste un muñeco vudú de papel. No sé cómo, pero conseguiste un muñeco vudú de papel, hermano. ¿Lo hiciste de un youtuber, weón? Dime que no lo hiciste de Minecraft. Lo hizo de Minecraft.exe, gente. Ese papercraft era de Minecraft.exe, gente. No hagan eso. No hagan papercraft de youtubers, weón. Termina mal. Hago un papelito de mi youtuber favorito, termina mal.
No hagan eso, gente. Yo sí lo hice, pero de música. ¡No! ¡Quémalo rápido! Esta es una historia que sí me pasó. Pues una vez en mi salón, en sexto grado de primaria, estábamos en clase de matemáticas. Y nuestra maestra, que siempre nos daba clase, no estaba. Así que estaba una maestra suplente. Bueno, pues en los salones de primaria había tipo unos intercomunicadores, pero ya no los usaban hace mucho tiempo. En medio de la clase oímos que hablaron por ahí y se oyó como un hola. Y todos nos quedamos con cara de ya que un compañero dijo que esas cosas ya no servían, que estaban desconectadas. La maestra pensó que sí funcionaban e intentó contestar preguntando de nuevo hola o si había alguien ahí. Pero en efecto, no servían y nunca volvimos a escuchar nada. Pero fue algo muy extraño. Esto es más como típico cuento de terror o leyenda de colegios que hay. Un tapanco. ¿Qué es un tapanco? Que acá es más como un cuarto y dicen que se aparece un zor religioso, ya que mi colegio es católico y hay zores. Pero una vez lo abrieron y podías entrar, pero no me encontré nada raro. Parecía un lugar para guardar cosas nada más. Nada interesante. ¿Era un niño que encerraron o qué wea, hermano? No sé qué. ¿Cómo eso? Espérate, me estás diciendo que... ¿Cómo escuchar? No entiendo nada. ¿Cómo? No le veo, no ve, yo creo que efecto Mandela. Siempre pasa en un lugar religioso. Pero ¿cómo? Así que era. Lo que pasa es que luego descubrimos que en esa habitación había muerto un niño. Y que la última vez que intentó hablar fue a través de los comunicadores, pero que lamentablemente estaban desconectados. Por lo cual nunca fue rescatado hasta muy tarde. Cuando lo encontraron ya estaba muerto y llevaba meses encerrado en esa habitación. No sé. Antes, a unas cuadras de mi casa, había una casa que estaba cerrada por todos lados y también estaba abandonada. Los rumores decían que ahí la dueña de la casa hizo la desvivisión y que si entrabas podías escuchar ruidos desde la cocina, la cual era su zona favorita de la casa. Yo, mi mejor amiga, llamada Maylen, y una de mis niñeras favoritas, de nombre Divani, decidimos ir. Yo, al ser la más chiquita, entré por un pequeño agujero que había en la ventana y abrí la puerta, y el lugar se veía viejo. Pronto una ventisca de aire cerró la puerta, y no nos preocupamos y fuimos a explorar. Todo se veía viejo, todo tranqui, hasta que escuchamos ruidos y los seguimos, hasta llegar a lo que parecía una cocina. Cabe aclarar que ahí hubo un incendio. Entramos lentamente y yo escuché un ruido y volteé viendo una sombra esconderse dentro de un cuarto. Yo, del miedo y del shock, di varios pasos hacia atrás y me encajé un pequeño alfiler que estaba ahí. Pronto vi la sombra volver a asomarse, pero esta vez todas las vimos. Salimos. Parte 2 porque lo envié sin querer. Salimos corriendo y yo salí, abrí la puerta y nos fuimos rápido de allí. Y la parte 2 que la parte 2 era decir que salimos. Let's go. ¿Por qué entran a una casa abandonada? Es que yo lo que no entiendo es eso. Digo, había una casa abandonada, alguien se murió dentro, creo que podemos ir a visitarla. ¿Por qué harían eso? Ya da miedo el simple hecho de entrar a un lugar abandonado. Ni siquiera tiene que haber muerto alguien ahí para que me dé miedo. Yo nunca entraría a un lugar abandonado. Esta es una historia real que pasó hace unos años atrás, en mi infancia para ser más precisos, cuando en una tarde donde celebramos mi cumpleaños número 5, me encontraba jugando con mis invitados. De repente, en medio de una rabieta por una ronda perdida de un juego, esperé el momento indicado donde aquel niño que me ganó en uno de tantos juegos se ubicara a las orillas de un alto muro. El momento esperado llegó y lo mejor, estábamos solos. Tomé fuerzas y de un empujón el niño cayó desde esa gran altura, donde solo se escuchó un fuerte golpe. ¿Mataste a alguien? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Oye, no podemos... Esto no vale, esto es un crimen. Al mirar abajo solo pude ver el cuerpo inmóvil del niño, en un charco de sangre que se había formado. Lo miraba, pero no con preocupación por su vida, sino por las bocas que me juzgaran por mi acto. Sin más y con las lágrimas más falsas que podía hacer, salí corriendo en busca de ayuda, fingiendo lo ocurrido para sonar como si todo fuera un accidente. Finalmente me creyeron. ¿Qué mierda? Te preguntarás qué pasó con el niño. Pues parece que se salvó del trágico final que creí que tendría. Los años han pasado y aunque aquel chico me mira con terror, seguro recordando a lo que se pudo haber considerado como su asesina, desde ahí comenzó una etapa de mi vida donde causé más accidentes como este, pero en todas las oportunidades se salvaban de su trágico final. Espero ya algún día, cuando se me vuelva a presentar la oportunidad, no fallar en mi intento de accidente. ¿Pero por qué quieres intentar accidentar a nadie? ¡No lo intentes! Segunda parte. Oh, no puede ser. Hay más involucrados.
Los accidentes se ocurrieron, pero solo fueron accidentes. No se crean... No se crean que soy una psicópata. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, ya no sé si creerte. El frío por las calles era alucinante. Como no me lo esperaba, salí sin abrigo alguno. Pero fue un frío que me cochó de repente. Estaba sentada en el suelo y escuchaba gritos de gente y me aturdía la cabeza. Hijo, ¿estás bien? Habló una mujer mayor con una voz que siempre me traía más que alegría. Era mi madre, y estaba al frente mío y me ofrecía su mano. No lo dudé y la tomé, y apenas estuve de pie, la abracé como si no lo hubiera visto en años. Mamá, ¿estás aquí? Claro que sí, cielo. Ven, tenemos que volver a casa. Es muy noche y tienes frío, ¿cierto? Asentí y me separé de ella. Nos tomamos de la mano, comenzamos a caminar, alejándonos de esa multitud de gente molesta. No me di por observar porque gritaban, no era de mi interés, pero mientras más caminaba lograba ver menos gente, y eso me tranquilizaba. Vaya escándalo. Siempre había escándalo en esta calle, mamá, por eso nunca me agrada pasar por aquí. El camino fue relajante, nadie nos molestaba y poco a poco el ruido era la menor molestia de mi cabeza. Veía por las calles a los niños disfrazados y comenzaba a recordar la noche que salía junto a mi madre a pedir dulces como cualquier niño. Ahora mismo me sentía un adolescente y aunque no me molestaría volver a esos tiempos, sabía que no era lo mismo. Mamá comenzó a comentarme exactamente de esos tiempos, lo bien que la pasábamos y cómo al volver a casa papá tenía una cena deliciosa. Luego de esos bellos recuerdos, mamá empezó a disculparse conmigo. Lamento que con el tiempo las noches de Halloween no hayan sido las mismas para ti. No debía disculparse, recordaba que mamá al estar totalmente arrepentida no evitaba el llorar, no quería verla de ese modo, y al instante la abracé y le confesé que me sentía mejor haciendo otras nuevas actividades ese día. La sonrisa en la cara de mi mamá me causó una a mí también, y seguimos el camino hasta que salimos de la ciudad, y empezamos a ver el bello bosque, las plantas, todo el lugar que recordaba con alegría y nostalgia. Cuando íbamos junto a mamá al cementerio para visitar a papá ese día que él partió y dejamos de tener esas cenas deliciosas esperándonos en casa. Esto es triste, gente. Al final, creo que nos desviamos del camino a casa, pero no me molestaba. De hecho, visitar a papá era uno de mis objetivos el día de hoy. Sabía dónde íbamos, así que solté a mamá y me acerqué a algunos arbustos para empezar a tomar flores, las cuales pensaba dejar en su tumba. Se esforzaron en las historias. Mamá lo notó y se acercó a ayudarme. Y al poco rato tuvimos, no uno, sino 3 ramos. A mamá le gustaba darle regalos especiales a papá y a mí. Así que no me sorprendía su acción. Al contrario, me alegraba que mamá ya no se deprimiera al venir por estas zonas y que al contrario estuviese igual de feliz conmigo. Al llegar al cementerio todo era muy poblado. Probablemente porque en vez de venir un 31, la gente prefería venir un 1 de noviembre por las fechas. Ey, pero no creas que solo veníamos a ver a papá el mismo 31 de octubre. Para nada. También veníamos en su cumpleaños y en días totalmente especiales de papá, como este, cuando aún teníamos quien nos recibía en casa después de una recolección de dulces. Ya no esperaba más. Sabía que estábamos cerca donde papá se encontraba y estaba emocionado y mi mamá lo notó. Tranquilo, cielo, ya casi llegamos a casa y estas flores quedarán muy bonitas. Sí, tiene razón, mamá. Apenas dimos unos pasos más y pude verlo, la zona que tanto esperaba. Tomé a mamá, corrí con ella hasta llegar y donde papá nos recibió con un cordial abrazo. Tan, 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 se puso turbio, gente. Noticiero 24 horas. Oh no, esto tiene más lore, gente. Let's go. A ver, me gusta esta. Esto está para novela. ¿Cuánto has crecido, campeón? ¿Qué traen allí? Son flores, las recolectamos justamente para ti, papá. Son muy hermosas, gracias. Sonreí. No podía creer que esto estuviera pasando. No creía que volviera a estar junto a mis padres tan pronto. Ellos hicieron un espacio para mí. Los 3 tomamos un ramo y nos sentamos en el pasto, viendo el cielo. Tal vez nuestro nuevo hogar no sea como el que estás acostumbrado, cariño, pero estamos juntos y eso es lo que importa, ¿verdad? Mamá, ustedes son mi hogar. Mal, mal, gente, ya saben por dónde va esto. No puede ser, gente, todo mal, todo mal. Noticiero 24 horas. Se ha reportado el asesinato de un niño. Se aproxima a que sea de unos 14 años de edad. Este ya sería la 9ª víctima detectada durante estas fechas en la calle de la Colonia 18. La misma del año pasado, antepasado y otros años más. Aún no se ha logrado detectar quién es el causante de las muertes de esta calle. Esperamos tener más información de las autoridades en unas cuantas horas. Noticiero 24 horas. No se lo pierdan. ¡No! No. Yo ya me lo imaginaba desde el momento en el cual empezó a decir lo de... No sé por qué hacían tanto ruido. Yo dije... ¿A quién habrán matado? Y luego fue como, oh, ya sé a quién mataron. Todo esto es fake. Obviamente es fake, pues si está escrito en primera persona. Así que
Ya lo está escribiendo desde el cielo, gente. Soy una chica común y corriente de tan solo 16 años. Curso la preparatoria, pero hace unos cuantos años a mis padres se le pasó por la cabeza comenzar a mimar a mi hermana menor. Ella tenía todo lo que quería, pero ¿yo? Yo también quería cariño, un simple regalo de vez en cuando. Y yo solo veía como todos mis amigos se llevaban bien con sus padres. Y yo cada día tenía un nuevo motivo para estar enojada con los míos. Un día llegué con un 8 de 10 a mi casa y fue un grave error. Me golpearon drásticamente hasta perder la conciencia y hasta el día siguiente. Un día, mi amiga escuchó mis problemas y me hizo una pregunta. ¿No eres feliz ahí, verdad? Yo rápidamente me eché a llorar y le contesté que no. Y me dio un bote de pastillas llamadas Happy Pills. Toma. Mañana temprano me dices qué tal te parecieron. Le agradecí y me fui a mi casa y como siempre mis padres gritándome por la más mínima cosa y mi hermana siendo la princesa de la casa. A la mierda todo. Me dije a mí misma, me encerré en mi cuarto y me tomé mis pastillas. Oh no, otra historia mala, otra historia de tristeza. Me sentía tan feliz, en verdad, me importaba una mierda lo que me estuvieran diciendo mis padres. Salí con bastante energía y felicidad. Salí e hice cosas con toda la felicidad del mundo hasta que volví a casa. Y otra vez me sentía vacía, pero recordé que el bote estaba lleno, por lo que procedí a tomar pastilla tras pastilla hasta el día siguiente. ¿Y qué te parecieron? Son la mejor mierda que he comido en mi vida. Seguía dependiendo de esas pastillas hasta que en un momento mis maestros se dieron cuenta de mi repentino cambio de humor. Y me preguntaron si todo iba bien. Les contesté que sí, que no había de qué preocuparse, hasta que allí terminé, en medio del campo, sin energía, sin vida, y solo pude ver todas las caras felices de mis compañeros alrededor de mí antes de decirles que me sentía tan feliz de morir al fin. El final estaba rebuscado. No, Chris. Le dieron droga. Le dieron droga y a mí no. Parece inventada, pero les juro que fue real. Cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, unos amigos de mi papá nos invitaron al baby shower de su nuevo bebé. Habíamos llegado un poco más tarde de la hora acordada y mientras mis papás hablaban con sus amigos, yo me había ido a jugar con la hija menor de ellos y hermanita del bebé. Anduvimos corriendo por todo el patio. Cuando en eso, ella me dice que si vamos a jugar a su cuarto, a lo que yo le dije que sí. Cuando ya estábamos en su cuarto, nos pusimos a jugar al campamento con una casita de campaña que ella tenía ahí. Unos minutos después, mientras jugábamos con una pelota que compré, empezamos a escuchar un ruido de pasos provenientes del cuarto de los padres. Al principio pensamos que era su hermano mayor o alguno de sus padres, pero después lo descartamos ya que no habíamos escuchado a nadie subir las escaleras o siquiera entrar a la casa. En eso ella me dice que guarde silencio. ¿Por qué? Lo que sea que afuera se estaba acercando. Me escondí debajo de la cama y mi amiga se escondió adentro de la casa de campaña. Cuando estaba debajo de la cama pude ver que del cuarto salía un muñeco de Chucky caminando solo mientras que se dirigía hacia el cuarto de mi amiga. Ya cuando estaba dentro pude ver cómo él se dirigía hacia la casita en donde estaba escondida mi amiga. Y mientras más se acercaba yo estaba rogando porque se fuera y justo cuando iba a abrir la cremallera, este se dio la vuelta y se fue de nuevo al cuarto de sus padres. En ese momento le dije a mi amiga que ya se había ido y salimos de nuestros escondites y nos fuimos corriendo a la planta baja. Cuando ya estábamos a punto de salir de la casa volteé para atrás y pude ver al muñeco parado al final de las escaleras viéndonos. ¿Por qué pienso que fue real? Fácil. Porque ese día dejé la pelota en el cuarto cuando salimos de prisa, misma que me regresaron con una rajada enorme. Broma o alucinación o suceso real, ese día nos llevamos un buen susto. El muñeco, ¿quieres jugar? Hola, ¿quieres jugar conmigo? ¡Ta! ¡Ta! Y con un cuchillo. Yo veo sombras o algo así. Siempre las veo cuando estoy solo o está mi familia en casa. Una noche estaba tranquilo en mi cama, eran las 2:30 por ahí. Estaba viendo mi cel hasta que empecé a escuchar pasos fuertes, como de 2 personas juntas. No eran de mi mamá ni de mi papá o mi hermana. Ellos tenían una pieza aparte de la mía. Porque se escuchaban que aún roncaban. Cabe aclarar que mi mesa de noche tenía una lámpara con una luz baja. Me daba huevo apagarla. Me destapé un poco para ver, pero me detuve en seco al escuchar que los pasos se dirigían corriendo hacia mi pieza. Me quedé quieto, pero pude ver una sombra. Era pequeña, como la de un niño. Me dio un susto horrible y me tapé todo. Estuve así como hasta las 3 de la mañana. No me destapaba porque sentía que algo me estaba observando, hasta que finalmente me dormí. Cuando era de mañana, vi que en donde estaba esa sombra estaba mojado. ¡Pinche fantasma se meó en mi pieza! ¡Qué asco! ¡Pinche fantasma! ¿Cómo se va a mear? Literalmente fue a tu pieza a decir, mamá, me mié, qué asco. No, ni un respeto a ese fantasma. El fantasmión. En vez de ser el fantasmón, es el fantasmión, brother, qué asco. Parecería de película, pero me pasó en Halloween el año pasado.
No creo mucho en las personas que predicen algunas acciones. Mi mamá contrató, le pagó a un yatiri o algo así, pero el señor trabajaba, podía deducir tales acciones, no como las señoras del tarot, sino más espirituales. Mi madre comentó su preocupación respecto hacia mi padre, ya que había muchas situaciones que lo ponían en peligro en su vida. Y el tema es que dijo que no le iba a pasar nada, por lo menos ese año. Y este año, días después de mi cumpleaños en enero, se murió ahogado en el mar. Algo que nos había dicho el Yatiri era relacionado con el mar. No me importó realmente si le había acertado o no. El tema es que mis gatos nunca habían conocido a mi padre. ¿Qué tiene que ver los gatos? Nos estaban mudando de casa. Mi gata se quedó mirando al asiento de mi padre. Nadie lo quitaba de ahí. Lo llevamos a la otra casa y se escapó a la antigua y la encontramos ahí como si viera algo. Día después de eso, como si su alma se fuera por ahí, por fin se fue a la casa nueva. Por primera vez fui al cementerio. Me dejaron solo con la tumba de mi padre. Solo hablé un poco, y después de eso, al regresar a casa, sentía una mirada en mí, hasta que llegué a casa y sentía a alguien observándome. No me he sentido observado desde ese entonces. Me sigue buscando, como si le debiera algo. En su muerte, lo pude ayudar acompañándolo. No podía, según yo. Estaba preocupado por mi madre, estaba tomando y me preocupaba porque nos íbamos de la playa ese día. Siento que no puedo hacer nada por el alma de mi padre. Anoche estaba durmiendo en mi cuarto y sentí golpes. Los ignoré. Volvieron los golpes y traje a mis gatos para que me acompañaran. Fui a la habitación donde salía el ruido y era el cuarto de mi hermano. Prendí la luz y busqué algo. No lo sé, no lo pensé mucho. Salí de la habitación y escuché un ¡hey! Y salí corriendo. Decidí no contarle a mi madre, fui a comprar y aún sentía a alguien atrás mío. Supongo que mi padre. Ah, te están penando, amigo. Te está diciendo no. Te quiere enseñar a nadar para que no te ahogues o no sé, hermano. Qué miedo. A ver. Fantasma en mi casa. Ay, mira una historia del Duki. A ver. Del Duki, no. Hace 10 años mi abuelo compró una casa por ahí por Veracruz. Pero tenía un sótano en el techo que en las noches siempre hacía ruido. Vimos para ver si había un animal, pero no había nadie. Llegamos a poner trampas para ratas y animalillos, pero se activaban de la nada y no atrapaban nada. Le pedimos a un experto en insectos que revisara la casa, pero no encontró nada. Y ese mismo día, cuando se fue, apareció un orbe de niebla y se fue al sótano. Durante un año se escucharon pisotadas, cajones abiertos, teles que se prendían solas, susurros y de todo, hasta que descubrimos que en el sótano había un papel de divorcio a nombre de Mari, que murió hace 106 años. La mañana siguiente nos intentamos comunicar con ella y apareció un orbe que se quedó quieta. Lloré ya que tenía solo 5 años y mi familia se quedó congelada. Poco después le dijimos que no molestara ya que vivíamos ahí. Desde hace 9 años que dejó de molestar. Y el pingüino ahí de... Y así fue como... me dejó de molestar la señora Mari. Aquí el drama empieza en una de las tantas veces que íbamos a la casa de mi abuela. Esta misma casa donde me rebanaron el dedo. ¿Verdad? ¿Verdad que contó eso la otra vez? Por lo general la casa de mi abuela es muy incómoda de estar, pero aún así nos quedábamos 1 o 3 días para no hacer el feo. A mí nunca me ha gustado estar ahí porque siempre tengo pesadillas y esta no era la excepción. Uno de los sueños que recuerdo estaba ambientado en un hospital. Habían llevado de emergencia a 2 bailarinas que estaban sangrando sin control alguno. Todos asustados y estaban pensando de qué hacer y otros con miradas curiosas miraban la escena. Llegó el doctor y les ordenó a las bailarinas ponerse de pie y empezar a bailar. Las 2 agacharon la mirada y empezaron a danzar. Sus movimientos eran delicados y dolorosos. La gente aplaudía y reía ante el acto. El doctor solo tenía la mirada seria y las bailarinas entre cada movimiento sangraban más. La sangre y las lágrimas de aquellas chicas empezaron a mezclar en el piso y nadie hacía nada. Sus quejidos se escuchaban por todos lados hasta que las 2 cayeron al piso y estaban muertas. Me terminé despertando con unas ganas de vomitar y como si me hubieran asfixiado durante todo el sueño. No pude volver a dormir en un rato largo. ¡A la verga, pinche ¡Ay, qué pesadilla más gráfica!, ¿no? ¿Por qué bailarinas? ¿Alex baila o algo así? ¡Qué gráfico todo! Gente, se está quemando el gimnasio de mi pueblo, no chinguen. ¡No! Acabamos de invocar. No, gente, si empiezan a pasar cosas raras alrededor de ustedes, apaguen el stream. No quiero invocarles un demonio en su cocina, la verdad. No me interesa. Hola, soy Alejandra, tengo 12 años. Me gusta mucho pasar el tiempo con mi abuela, aunque no tiene mucho tiempo para jugar. En lugar de eso, a ella le gustaba mucho la brujería. Hace un momento le conté sobre una chica llamada Sara que se burlaba de mí por mi situación familiar. Mi abuela me dijo que se encargaría de eso.
Creí que iría a la escuela, pero al día siguiente Sara llegó con arañazos y nos dijo qué le pasó mientras dormía. Sabía que mi abuela se dedicaba a hacerle cosas a personas a través de muñecos, pero no sabía cómo funcionaba eso. Llegando a casa de mi abuela, me preguntó ¿qué tal está Sara? Llegando a casa de mi abuela, me preguntó ¿qué tal está Sara? Le comenté sobre sus arañazos y se rió. Al otro día, Sara llegó pálida y ojerosa, diciendo que no ha podido dormir y no tenía hambre, pero no le tomó importancia. Sara no fue durante las 2 siguientes semanas y de repente llegó la directora diciendo que Sara había fallecido la semana pasada y yo me quedé así de... ¿Abuela? No, 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 ya, ok, ¿what? ¿Cómo? ¿Esto se considera asesinato? Literalmente lo asesinó vía control remoto. Esto es más una historia de mi maestra. Ella viene de México. México mágico, gente. No es de miedo, sino de tristeza. Eso no me sirve. Ella nos cuenta que en ese tiempo era estudiante en Tlatelolco. No sé pronunciar esto, perdón, gente. En el tiempo nos cuenta que las manifestaciones se malinterpretó el hecho de las manifestaciones. Tomadas como comunistas, empezaron a matar estudiantes, maestros o a cualquier persona que ayudara a los estudiantes escondidos. Ah, esto es lo del 60 y algo, ¿no? Empezaron a disparar a los alumnos y mi maestra tuvo suerte y se escondió en una alcantarilla. Salió de ese lugar debido a que alguien había entrado. Acudió a una persona que estaba en un departamento cerca y se escondió en un mueble bastante incómodo. Entraron personas, se escucharon disparos, no de adentro, sino de afuera. Salió miedosa del lugar y no había rastros de que alguien entrara. Tampoco encontró a la persona que acudió a su rescate. El lugar ahora, mirándolo bien, se veía abandonado. No había objetos personales o siquiera objetos. Se quedó ahí, no varios días. Ella dice que recuerda exactamente al detalle a la persona, una persona pálida, con ojos cafés oscuros, una ropa rara como una túnica. Mi maestra cuenta que logró sobrevivir a ese desastre en Tlatelolco, buscó el lugar exacto donde se escondió y no lo encontró. Nunca recuerda el lugar. Buscándolo días después, no lo encontró nunca. El miedo y la locura le consumieron. Vino hacia Chile y su salud mental mejoró y ahora está bien. ¿Cómo? Espera, ¿cómo que no encontró el lugar? ¿Cómo? Güey. ¿Cómo que no encuentras el lugar? La calle no existía, el departamento nunca existió. O sea, el lugar donde se escondió y estuvo escondido todo ese tiempo, ¿nunca existió? O sea, yo sé que puede desaparecer personas del gobierno, pero desaparecer departamentos, eso ya es mucho. Esta es una historia que me contó mi mamá cuando ella tenía 3 a 6 años en su preescolar. Estaba más antigua, pero se contaba que un señor muy borracho cayó de ese preescolar porque el portón estaba alto. Y él sin pensarlo se subió, pero se cayó y del golpe murió. También habían cuches donde hoy es una primaria donde estudié desgraciadamente. Los cerdos estaban hambrientos y sin dudarlo se comieron al hombre fallecido. Dice mi mamá que en la noche se ve la sombra de los cerdos y del hombre. ¡A la verga! Eso fue muy rápido. Es que esto es verdad, gente. ¿Ustedes saben que los cerdos pueden comerse los restos de una persona? Parte 3. Respecto a cuál historia no me acuerdo. De la casa abandonada, ok. Una vez que salimos de la casa abandonada, se dieron cuenta de 2 cosas sobre mí. Que todavía tenía el alfiler en mi brazo y que me había llevado un peluche que me llamó la atención. No me juzguen, apenas tenía 5 años. En fin, Divani, que era la niñera, me ayudó a arreglar el peluche y decidimos ponerlo en una repisa hasta arriba. El peluche chocaba contra el techo y desde entonces sigue ahí. Este año hice una pijamada con Maylen y pudimos ver al respectivo peluche moverse. Al día siguiente le dijimos a mi mamá y ella dijo que desde su cuarto escuchaba que alguien corría por la casa. Fue a mi cuarto y Maylen y yo ya estábamos dormidas. Y yo todavía tengo el peluche acomodado de la forma en la que se movió aquel día. ¡Deshazte del peluche! ¡Deshazte del peluche, Dios mío! ¿Por qué roban peluches de casas abandonadas? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¡Quémenlo! Mándenlo al río, devuélvelo a la casa abandonada. ¿Qué es eso de quedártelo? ¿Qué es un souvenir, brother? Esto me pasó cuando tenías unos 7, 8 años. Si no me equivoco, sucedió entre semana. El apartamento en el que vivíamos estaba dividido en 2 partes. De un lado un salón y un cuarto, en el que dormían mis padres y mi hermano menor. Una puerta en cada salida cerraba el largo pasillo en el que se encontraban la cocina y el baño, y del otro lado del pasillo estaba la entrada, 2 cuartos, yo dormía sola en uno de los cuartos y un salón más pequeño. Esa noche tenía dificultades para dormir. No tenía un reloj en mi cuarto, así que no supe qué hora era. Un poco de luz entraba por la ventana e iluminaba ligeramente el salón. Y estaba a punto de quedarme dormida cuando comencé a escuchar a alguien que gritaba mi nombre.
No fui directamente a ver qué pasaba, ya que pensé que llamaban a mi padre, ya que nuestros nombres se parecen. Después de varios minutos seguían llamando, así que decidí levantarme de la cama e ir hacia la voz. Atravesé el salón a oscuras, por alguna razón no pensé en prender la luz, y me paré enfrente a la puerta que permitía entrar al pasillo. Estaba cerrado, y del otro lado de la puerta seguían llamando mi nombre. Intenté abrir la puerta, pero no se abría. Empujaba y empujaba a la puerta, pero no logré abrirla. La voz seguía y seguía repitiendo mi nombre. Por un momento pensé que podría ser mi madre, así que sin gritar, pero a voz alta llamé a mi madre, pero no me respondió. Y la voz seguía llamando mi nombre. Al principio solo me llamaba, pero después gritaba y lloraba mi nombre. No supe qué hacer, así que regresé a mi cuarto y me quedé dormido de inmediato. Nunca más volví a escuchar la voz. Era un espíritu, weón. Era un espíritu diciendo, por favor, sálvame. Digo, sálvame. Digo, mal. Menos mal que no abriste la puerta, hermano. Imagínate que te mataba, no sé, qué miedo. Ya no quiero, no me gustan sus fantasmas, hijos de la... Ya. Vamos a leer esta historia chiquitita que está aquí. Dice, algo me observa. Eso me pasó cuando tenía como 7 u 8 años. Una noche yo estaba en mi cuarto con mis juguetes cuando mi mamá me avisa que se iba a dormir. Como mi habitación era la única iluminada, yo me empecé a sentir vigilada, así que decidí guardar todo y acostarme. En un momento, cuando volteé a ver hacia la puerta, la cual estaba abierta, veo unos ojos y una sonrisa gigante viéndome desde allí. Imagen de referencia. Duré años engañándome pensando que había sido mi imaginación, hasta que el año pasado, con 13 años, se lo conté a mi hermanastra y me dijo que también lo vio una vez cuando yo no estaba. No puede ser, hermano, te iban a convertir en Alicia o en el país de las maravillas, pero de las desgracias. Esta historia supuestamente mi padre es real. Cuando él estaba más joven, él estaba en uno de los callejones del barrio donde vive junto a unos amigos. Él cuenta que uno de ellos vio algo al final del callejón y al voltear a ver era un brazo meneándose. ¿Cómo? Ambos confundidos le dijeron a otra amiga y al confirmar que no era su imaginación, mi papá decidió ir a ver qué era. Al llegar no había nadie en ese lugar. Solo vio a un amigo bajar, quién sabe de dónde. Este, al verlo, lo regañó por estar tarde en la calle y lo llevó a su casa quedándose con él. Colocaron un colchón en la sala y ahí se acostaron, y en un momento escucharon un sonido en el techo, como el de una gallina arrancando el techo, pero era muy grande para ser una gallina. Mi papá estaba acostumbrado a eso, pero su amigo se espantó a tal grado de desmayarse. Al día siguiente, su amigo despertó como antes de desmayarse, agitado y preguntando qué había en el techo. Chucha. Iré al punto. Ya no quiere hacer introducciones largas, solamente quiere ¡pa! Actualmente sufro de muchas pesadillas, pero cuando era más pequeña no era así. De hecho, era muy extraña las veces en las que soñaba algo. Digamos que una vez soñé estar en la primaria, todo feliz, en un acto de baile por el aniversario. Solo que no pasó nada raro hasta que de repente ocurrió un asesinato, el cual vi con mis propios ojos. No preguntes, pero de la nada una multitud de gatos vinieron como avalancha hacia mí y me empujaron con todo. Allí fue cuando me desperté. Pasó un año entero y cuando fue el aniversario de mi escuela yo fui normal, pero vi al mismo tipo. Solo que era un alumno que iba a interpretar a un asesino en su obra. Y yo me quedé tipo, ok. Todo fue bien, no hubo un asesinato, pero cuando iba volviendo a casa había un chingo de gatos. No mames, para mí era el paraíso ver tantos gatos en ese momento. Pero cuando pensé durante otros días, me di cuenta de las coincidencias con mi pesadilla de hace un año. No sé cómo me gustan tanto los gatos después de estas historias. Güey, espérate, ¿tuviste una premonición? Pero tú sabías que iba a haber una obra el siguiente año. Ya había ocurrido. ¿Cómo haces una premonición tan específica? Va a ser chamana. Ay, no puede ser. La niña parte 2. ¿Cuál es la parte 1? Wait. ¡Ay! No, esto es una continuación del año pasado. A ver, ¿cómo eso? ¿Recuerdan mi historia del año pasado? La de la niña en la oscuridad. Al parecer ha vuelto. No. El próximo año viene la tercera parte, gente. Prepárense. A huevo tiene secuela. En un día de junio, iba camino a mi habitación, la pieza del fondo. Cuando intenté abrir la puerta, sentí algo, más bien alguien que la estaba empujando desde adentro. Al abrir la puerta, me di cuenta que no había nada que la estuviera deteniendo. Dejé rápidamente mis cosas y me fui para el baño. Al irme, alcancé a escuchar una pequeña risa. Después me senté en mi cama y sentí como que alguien estaba respirando al lado de mí. Pero yo estaba sola en mi habitación. A fines de julio íbamos volviendo a mi casa. Eran como las 3:30 de la mañana.
Mi papá fue a apagar unas luces que había afuera, me dijo que lo espere para que él abra la puerta. Mientras estaba solo en la camioneta, escuché la voz de un señor que decía algo así como, hija, ven. Sabía que esa voz no era de mi papá y mi mamá aún no llegaba. Solo que estábamos mi papá y yo. Por el tono de voz que usaba el señor, se notaba que estaba llamando a una niña pequeña. El señor era el espíritu del padre de la niña en la oscuridad. Cada año se va a encontrar un familiar distinto de esa familia muerta. Historia de la hermana de Alejandra. Hola Musi, un gusto, soy Hannah. Ahora mismo vivo con mi papá ya que mi mamá está muerta. Bueno, no me afecta eso, pero en el tiempo que pasó esto, las sexualidades de aroace, asexuales, aromántica y más no estaban muy habladas. Yo soy aromántica y cuando la gente lo escucha solía hacerme bullying, al igual que mi abuela. Me gustaba la brujería, pero yo decidí hacer otra cosa. Tomé un libro y comencé a invocar algo. Me gustaba, pero no creía que en verdad fuera a pasar algo con las niñas. Al día siguiente, la chica que se burlaba de mí diciéndome rarita, inventada y esas cosas murió. No quise alargar todo esto, pero he visto que un muñeco de mi hermana se mueve. No sabría si quemarlo o simplemente tirarlo al río. ¡Hola! Oye, ya, dejen el librito. ¿Aún tienes el libro? Ay, me prestan el libro, porfa. Es que me cae mal a alguien así. Alrededor del 2020 mi madre falleció. Aunque algo raro de eso es que los doctores dijeron que murió luego, nos llamaron para decir que estuvo viva, pero luego volvió a morir después de su funeral. Algo que hacemos en Bolivia es agarrar pertenencias de nuestro familiar muerto, quemar esas cosas, y yo antes de que quemaran las cosas, agarré algo de ella, después de quemar la ropa, nos dirigimos a mi casa y estábamos muy cansados, yo y mi familia en la noche. Yo escuché pasos fuera de mi habitación, salí a ver afuera, vi algo que me pareció raro, y en el pasillo fui a ver y era un charco de sangre. Le quise decir a mi hermana cuando se lo dije, ella me acompañó al pasillo, pero yo no había nada. Uy, como eso. Todas las semanas después algo me atormentaba. Mi hermana sabía de eso, se dio cuenta que yo estaba muy asustada y preocupada porque se me caía demasiado el cabello un día. Mi hermana me preguntó que si yo agarré algo de mi madre, le respondí que sí. Ella dijo que debía de quemar eso. Ambas acordamos que iríamos a quemar lo que agarré de mi mamá y al día siguiente, en la misma noche de ese día, yo soñé como mi madre aparecía en mis sueños. No sé si esto se diga en demás países, pero en Bolivia dicen que si sueñas con un familiar muerto y este te intenta llevar es porque morirás. A mí me pasó eso de que mi madre me quería llevar. Me agarró la mano, pero me levanté rápido para que no me pase nada. Cuando me levanté sentí algo en mi nariz y era sangre. Al día siguiente fuimos a quemar la pertenencia que agarré de mi mamá. Pensé que ahí acabaría la cosa, pero aún escucho una voz muy familiar a la de mi madre. Y aún la veo en la calle con la misma chaqueta ploma, su polera negra, una cartera hecha a mano y un pantalón negro. La pertenencia que agarré de ella fue la cartera. Cabros, no me gusta Halloween. No sé si les he dicho, pero a mí no me gusta Halloween. Es una época que no me gusta, la verdad. No es un... No es una de mis épocas favoritas. Soy un poco lo que uno llama cagón, ¿no? Una de mis tías tiene lo que se le conoce como el tercer ojo. Es básicamente que puede ver gente muerta o espíritus. ¿Cómo? Esto confirmado por varios motivos y esta es una de ellas. Mi otra abuela tenía unos vecinos que se llevaban muy bien. El señor de la casa tenía entendido que estaba enfermo pero que estaba mejorando. A los días mi tía llegó con mi abuela y le dice, mamá, el señor Julián, por darle un nombre X, acaba de fallecer. Y mi abuela le pregunta, ¿y tú cómo sabes? Y ella le contesta, está ahí afuera del portón. A las horas dan la noticia de que el señor sí se murió. ¿Cómo? Pasó lo mismo con mi tatarabuelo. Cuando él falleció, estaba en su casa, que estaba como a 4 calles de la de mi abuela, y mi tía lo vio afuera parado, viendo la casa. A mi tía no le gusta hablarlo porque según sus palabras ya de por sí es muy malo, pero de lo poco que nos ha dicho, dice que puede llegar a ver hasta las épocas dependiendo del lugar y cómo era la persona cuando murió. De hecho, no le gusta que le llevemos dulces o flores que ponen en las ofrendas del Día de Muerto porque dice que se le van a acercar a pedirle ayuda. Alex está endemoniada, el diablo está dentro de ella. No, pero no es de Alex, es su tía. Siempre han dicho que tengo una mala suerte. No de la normal, que se me caen las cosas o algo así. Mi mamá nunca tomó atención a eso. Un día estaba en Bolivia por asuntos familiares con mi padre. El punto es que mis padres fueron a tomar, dejándonos a mis hermanos y a mí solos en el departamento en el que nos estábamos hospedando. Estábamos tranquilos, teníamos internet, tablets, tele, y escuchamos la voz de la puerta abriéndose. Entramos al baño, mi hermano y yo. Teníamos poca edad en ese tiempo y no era una personal del hotel. Estábamos conscientes de eso, ya era demasiado de noche.
Hice un ruido muy fuerte y alcancé a esconder a mi hermano. Para mi mala suerte, a mí me encontró. Me sacó del hotel, me estaba resistiendo, grité y todo. Me alcanzaron a ver unas personas del hotel y me arrebataron del señor aquel. Esta fue la única suerte que tuve en ese viaje. Volví al hotel, me acosté junto a mi hermano, solo que ahora durmiendo en la puerta del cuarto. Mis padres llegaron, nos fuimos a turistear un momento y me encontraba pálido e intranquilo con el miedo de encontrármelo. ¡No puede ser! ¡Un secuestrador! ¡What the fuck! Volvimos a Chile días después de lo ocurrido. Me había caído una mesa de vidrio al pie. Casi me tenían que amputar el pie. En el hospital entré en una pesadilla. El señor que me intentó llevar estaba en ella. Tal fue el miedo que me desperté y me desmayé al poco tiempo. No recuerdo nada más del hospital, más que del señor que intentó secuestrarme atormentando mis sueños. No le conté a mis padres debido a que estaban demasiado estresados. Espérate, entonces tus padres no saben que te intentaron secuestrar. Siguiente historia, el yogur. ¿El yogur del diablo? Esto fue hace unos 3 años en la casa que vivimos actualmente. En las 3 de la mañana y no podía dormir. Mi cuarto se encuentra cerca de la cocina. Y cuando de repente empecé a escuchar los pasos de alguien que se dirigía a la cocina. Pero no supe de quién. Por alguna razón puedo reconocer fácilmente a alguien solo por el sonido de las pisadas. Puse mucha atención para saber quién era y logré escuchar perfectamente cómo lentamente abría la nevera y sacaba algo. Luego abrió el cajón de los cubiertos y logré reconocer el sonido de una cuchara pequeña. No me pregunten cómo, ni yo lo sé. Esa persona o cosa estuvo un rato en la cocina y después dejó de hacer ruido. No me atreví a salir ya que eran las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, cuando salí del cuarto, estaban mis padres preguntando por el yogur que habían guardado para mi hermano. O sea, tu hermano no está... Oh, wait, ¿cómo que tu hermano no estaba en la casa? No, ya que... ¿Qué? Wait, esa información me deja el hoyo abierto, como dicen, no. Diablo, ¿cómo? El perro, así. El perro se furrificó. Así que chiste, pinche fantasma, se quedan de gratis y tragan de gratis, Mi bisabuela ha estado enferma desde hace mucho tiempo. Tanto que ella incluso no puede comer bien. Debido a eso, las hijas de ella, tías de mi mamá, y mi mamá habían acordado cuidarlas entre ellas desde las 6 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, que era cuando los hijos que vivían con ella llegaban de trabajar. Uno de esos días, ya cuando nos estábamos por ir, yo estaba sola, afuera de la entrada de la cocina, mientras que todos estaban en la sala, la cual se encuentra en la parte delantera de la casa. Ellos sacaban a mi bisabuelita de la silla de ruedas a que tome aire fresco. En eso pude escuchar que en el cuarto de mi bisabuela se movía una silla que tenía ella en su cuarto. Ok. Me asomé para ver si solo era mi imaginación, pero pude ver una silueta grande y oscura parada detrás de la silla que se movía. Corrí para donde estaban todos mis tíos y mi mamá y cuando les dije lo que había visto y la respuesta que me dio mi bisabuela me dejó sorprendida. Resulta que la sombra que había visto era mi bisabuelo que se solía pasear por la casa. Otra cosa que también me dijeron es que también pudo haber sido la Santa Muerte, ya que mi tío hace trabajos con ella y con el diablo. ¿Cómo? ¿Cómo? Wait. ¿Cómo que quién pudo hacer por quién? ¿Trabaja con cómo? ¿Quién trabaja con quién y por qué? ¿Cuánto le pagan? ¿Cómo eso? Más vale que el trabajo sea rentable, ¿eh? Más vale que le paguen bien. ¿Cómo eso que trabaja para la muerte y para el diablo? Payasito. En la casa de mi prima, igualmente en 2020, diciembre, empezábamos a notar un peluche en la ventana de sus vecinos. Nosotros siempre nos quedábamos viendo ese peluche, ya que nos causaba mucha duda. Una vez lo vimos como movía su mano. Intentamos preguntar a sus vecinos sobre el peluche, pero ellos nos dijeron, no hay ningún peluche de payaso. Nos invitó a pasar a su casa a ver y no había nada. Cuando salimos de ahí vimos al peluche en el balcón. Corrimos hacia la casa de mi prima, pero cuando entramos vimos la ventana de su vecino y ahí estaba el peluche. Su sonrisa, su ojo, una con una X, otro en buen estado, su traje de colores, su gorro con una campana. Y ahora en 2023 no hemos vuelto a ver ese peluche a nuestra suerte. ¿Por qué? ¿Por qué los peluches cobran vida? Dios mío, dejen de comprar peluches. Voy a cancelar a los peluches. ¿Verdad, Elmo? ¿Elmo? La mujer del callejón. Hace un tiempo en la casa de mi abuela, cuando aún todos mis tíos y mis papás vivían ahí, mi abuela les mandó a botar la basura, aunque ya era de noche. Ninguno quería ir, así que el segundo mayor fue.
Luego de un rato, una vecina llamó a decirles que mi tío estaba en su casa pálido y sin poder hablar. Ellos fueron y luego de unas horas fue que mi tío se calmó y les dijo que cuando estaba en el callejón, rumbo al basurero, vio a una mujer a la cual no le podía ver la cara. Mientras más se acercaba, más grande se volvía, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, se fijó que su cara era esquelética. Y ahí fue cuando quedó en shock. La Quintrala, no sé, hermano, que la Llorona. Voces conocidas. ¿Por qué le ponen título? Lo hacen peor, lo hacen más... Da más miedo cuando le ponen título. De pequeña escuchaba a mi abuelo, pero él estaba muerto. Él me quería mucho, caminaba desde su casa hasta la mía. Después de su muerte se manifestó en mis sueños, en mis pensamientos diarios. Realmente estaba atormentándome. Aparecía cada minuto de él en mis sueños, cada una con una muerte más diferente. Un día me obligaron a ir al cementerio. Lloré y le grité a su tumba. Quería que me dejara en paz. Si era su apreciación, ¿por qué me atormentaba? Seguía sin dormir. Mis padres no le tomaron mucha importancia. Me escapé de mi casa. Me encontré a una señora. Me llevó hacia su casa, asustada y aterrorizada por cómo veía mi alma, según ella. Intentó hacer de todo, pero las malas vibras que sentía ella, después de que me ayudara, le pedí ayuda para ir a mi casa. Llegué y ahora podía dormir tranquilo, feliz. No sentía ni veía a mi abuelo. Sigo sin querer ir. No sé si me despegué de él o no. Sigo con el constante miedo sobre él. No sé qué le debo aún, ni cómo hacer algo por él. Busqué la casa de la señora, estaba, pero mi vecina me dijo que la única señora que vivió en esa casa recientemente había muerto un año antes de mi nacimiento, el mismo día y el mismo mes. Ese lugar estaba abandonado actualmente, solo que ahora es patrimonio de mi pueblo. Wait, ¿cómo? ¿Qué? Oye, muy buena trabajadora esa señora, sigue trabajando después de morir. Ve, gente, jubilarse está sobrevalorado, hermano. Esta señora sigue trabajando incluso después de haber muerto. ¿Y ustedes quieren jubilarse pronto? Nah. Esto es chambear. Esto es chambear, gente. Sigue ayudando a gente con problemas de malas vibras, hermano. Así funciona. Eso es chambear. El descanso eterno no existe, dijo. Yo no voy a descansar ningún día todavía. Eso se remonta a los días de mi infancia, de cuando empecé a ver sombras. Tenía 7 años. Estaba en mi cuarto, jugaba tranquilamente con mis peluches hasta que escuché un ruido. Miré alrededor y vi sombras moviéndome. Me sobé los ojos pensando que solo era mi vista jodiendo. Y cuando miré otra vez, no había nada. Hasta hoy, nada fuera de lo normal. Pero escuché un ruido que venía de la cocina. Un ruido de como una lata rodando. ¿Un ratón? Me pregunté. Decidí levantarme e ir a ver. Cuando llegué, sentí el ambiente tenso. Era raro, incómodo, y también me sentía observado. Vi la lata en el piso, la agarré, la dejé en su lugar. Quise volver a mi cuarto, donde me sentía seguro, pero el ambiente se sentía peor. Más tenso, más miradas. Todo eso para un niño era demasiado. Miré la puerta de mi cuarto y me quedé quieto. Había un señor alto, vestía como una especie de traje y un sombrero, y empecé a temblar. El señor me daba miedo. Eres Slenderman, brother, estaba diciéndote que juntaras las pistas. Él se percató de que lo observaba, y con una voz grave me preguntó, ¿me ves? Un silencio se armó ahí mismo, un incómodo silencio. Cerré los ojos fuertemente, deseaba que fuera mi imaginación, hasta que sentí que algo me agarró del brazo. Eso era una mano, era fría, áspera. Ya el miedo me invadió por completo y me solté al mismo tiempo abriendo los ojos. Cuando vi alrededor no había nada. Obvio, me fui corriendo con mi mamá a decirle lo que había pasado. Ella no me entendía nada porque estaba llorando y tartamudeaba mucho. Me calmó y me pregunté, y dime, ¿qué ha pasado? Le iba a contar, pero me detuve en seco al escuchar un shhh. Mi mamá me miró mi brazo y vio que tenía marcado el agarre. Me dijo que por qué tenía eso, y yo le respondí que solo me había golpeado. De milagro me creyó, y volví a mi cuarto. Fui a mi ropero donde había un espejo. Me miré y... ¡oh, Dios! En el reflejo se veía al señor mirándome y con una sonrisa. Y desapareció. Desde ahí veo sombras. Ya, esta weá está inventada. ¿Cómo va a ser verdad, hermano? Nah, 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 nah. Esto te lo estás inventando. ¿Cómo? No, 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 no. La puerta. Esto también pasó hace unos 2 o 3 años. Todo lo que ha pasado siempre ha sido cuando no podía dormir. Esto pasó como a las 11 de la noche. Mis hermanos y padres ya dormían. Y yo estaba leyendo algo para poder dormirme pronto. Cuando, de repente, empecé a escuchar cómo tocaban la puerta. No abrí ya que era muy tarde como para que alguien necesitara algo. Los suizos se duermen súper temprano.
Después de unos minutos dejaron de tocar a la puerta y empezaron a tratar de abrirla. Yo estaba asustada, así que no salí de mi cuarto, pero estuve varios minutos intentando forzar la cerradura. Llamé a mis padres, pero no se despertaron. Por alguna razón terminé quedándome dormida y soñé que un hombre bastante alto y ancho había entrado con un hacha enorme y había matado a mis padres, y solo quedaba yo, pero no me hizo nada. A la mañana siguiente le conté a mis padres que escuché cómo intentaban abrir la puerta y en vez de preocuparse por algún ladrón o algo, se preocuparon por si era una persona que necesitaba algo. Tus padres dijeron, ojalá nos maten pronto. Sí. No puede ser. Los padres con cero instinto de supervivencia, hermano. Ojalá No, mentira. Esta historia es de la hermana de mi papá. Ella vive en un rancho. Lipsy. Pero es que... Ella vive en un rancho y me contó que una noche de lluvia y viento, ella escuchó cómo su perrito, al que había dejado amarrado afuera, cómo se quejaba y empezaba a llover. A llorar. Empezaba a llover, así. Lloró tan fuerte que empezó a llover. Y empezaba a llorar. Mi tía, pensando que tenía frío, se asomó por la ventana de su cuarto y dice que pudo ver que un perro grande de color negro agarraba del cuello al perrito de mi tía y lo empezaba a jalar. Ella dice que salió para tratar de salvarlo. Ella dice que por tratar de salvarlo le empezó a pegar al perro negro con el palo de la escoba, pero él no lo soltaba. Es más, ni siquiera se inmutaba. Dice que por todo el alboroto su hermano y sus padres salieron a ver qué pasaba y cuando vieron que el perro se intentaba llevar a Toby, el perrito de mi tía, empezaron a pegarle y a aventarle agua. Dice que en un intento desesperado por ayudar a Toby, mi abuela agarró un machete y le empezó a dar de machetazos al perro. Pero al igual que con los palazos, el perro no hacía ningún ruido o chillido de dolor. Dice que por todo el escándalo mi papá salió a ver qué pasaba, ya que en ese entonces yo era un bebé y vivíamos en la casa de al lado de la de mis abuelos. Y cuando mi papá abrió la puerta, el perro volteó a ver la entrada de la casa, porque enfrente de la puerta teníamos un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Cuenta que cuando el perro vio el cuadro, soltó a Toby y se fue a una parte oscura del rancho. Ella cree que aquel perro pudo haber sido el diablo. No sé qué trae el diablo con nuestra familia, pero ya van varias veces que ya sea yo o la familia de mi mamá, rara vez la de mi papá, nos encontramos con el diablo. ¡El diablo! Concha tu madre, ¿sí? Yo creo que no quiero ir al campo. Musi, vives en el campo. ¡Ya lo sé! Pero aquí no pasan esas cosas. Esta vez me la contó mi abuela contaba que una chica de mi edad, o sea, de ahora como unos 16, era malcriada. Y ahí el mismo pueblo donde pasó lo del hombre había un baile y ella quería ir, pero su mamá no quería. Entonces desobedeció y fue a esa gran fiesta. Había un hombre del cual era muy elegante al punto que la mujer se fue con él. Pero el hombre era el demonio. ¡Ay, Dios mío! Que vio que era desobediente. La agarró de las dos trenzas y la colgó de un árbol y la convirtió en piedra. Hoy en día, cuando voy a ver las vacas con mi abuelo, se ve esa piedra plasmada. ¿Cómo? ¡Espérate! ¿Cómo? Wey. ¿Hay una piedra colgada en un árbol, pero tiene forma humana o es una piedra cualquiera? Yo creo que eso es simplemente una historia para asustar y que no desobedezcan. Esto pasó el mismo 2020, a casi finales de año. Mi prima y yo en ese momento estábamos en nuestra etapa TikToker cuando nos grabamos bailando. Una vez mi prima bailó algo a solas en su patio al fondo del video y aparecía algo blanco, algo que pasó muy rápido. El video parece que aún sigue en TikTok. Ya, pero hermano, dame más información, esto no es nada. Hablando de las predicciones en mis sueños. Mi familia de parte de mi madre tiene eso. Ah, no mames, ¿cómo eso? Sueñan comúnmente, pero cuando sueñan algo se preocupan. De pequeña me parecía muy exagerado, pero me asustaba algo. Hubo una vez que estaba viendo caricaturas mientras mi mamá dormía, cuando de repente se despertó, la saludé y todo. Ella solo se sentó en la cama con su celular esperando una llamada. Iba a preguntarle, pero el celular sonó y tuvo que contestar. Pasó que mi mamá soñó un accidente de coche y la llamada era de mi tía diciéndole el accidente que tuvo su hija. Siguiente historia. Por favor, otra historia. Esta es la de la gemela de Hannah, pero hace unos años. Ay no, Hannah otra vez. Dios mío, esa niña psicótica. Hola chat, soy Beatriz. ¿Por qué empiezo diciendo hola chat? Soy Beatriz. Esta historia se las cuento desde hace mi perspectiva. Nosotras, Hannah y yo, somos gemelas, pero originalmente seríamos trillizas. La otra, bueno, falleció durante el parto junto con mi mami. Recuerdo... no, espérate. ¡Oh, wait! ¿Cómo? Eso lo hace peor la historia anterior. Recuerdo muy bien que a los 5 años tenía una amiga imaginaria. Ella no tenía rostro, su ropa estaba desgastada y parecía salirle sangre de la boca. Yo le preguntaba que por qué era así. Ella decía que su padre la lanzó contra la pared y le quemó el rostro en un comal para tortillas.
¿Eh? En mi casa vivimos todos, mis hermanas, mi madrastra, mis medios hermanos y mi abuela. Por lo tanto hay numerosos cuartos, pero hay un cuarto para visitas hasta el fondo del pasillo. Mientras barría, escuché que la puerta de ese cuarto se cerró. Tomé la escoba y preparada para atacar lo que sea, escuché una pequeña risa de una pequeña viniendo del baño que estaba dentro de ese cuarto. Ya con la escoba mientras ya estaba dentro del cuarto, que podía perder buscando en el baño. Entré y di un golpe seco con la escoba, mientras tenía los ojos cerrados, pero al abrirlos solamente pude ver en un pequeño charco de sangre en el suelo, mientras sentía que alguien me miraba a través de la ventana. Solo pude salir de ese cuarto con la escoba en la mano y nunca más he entrado a ese cuarto ni nadie más de mi familia. Hace un tiempo vino Chris a quedarse, pero la tipa se quedó conmigo ya que me daba miedo que me pasara algo allí adentro. No, pues tú también que tienes amigos imaginarios bien culeros, ¿no? O sea, hermanito, tus amigos imaginarios mueren. Es que no es que tu amigo imaginario sea simplemente algo de tu imaginación, es que además le inventas un lore en el cual se murió. ¿Por qué la necesidad de agregarle lore? O sea, yo ni sé qué es un comal para tortillas, pero ya me imagino algo que da miedo. Cuando era chiquita me hacía mis amigos imaginarios, ¿no? Lo normal. Ellos se llamaban Jack y Bennett. Yo hablaba con ellos así de normal, yo hablaba con ellos como si estuvieran escondidos debajo de mi cama. Para mis padres era lo normal hasta que cumplí más edad y dejó de ser normal hablar así sola. Me llevaron al psicólogo, cosa que no me sirvió mucho. Poco después mis padres decían que por la noche se escuchaban como alguien iba por los pasillos gritando mi nombre. Un hombre alto de largos brazos y un chico de mediana altura con su capa larga, como Jack y Bennett. Mis padres se comenzaron a asustar por eso y terminaron quemando mis dibujos de Jack y Bennett. Aún así me han dicho que ahora en vez del pasillo ven a las mismas figuras observándome dormir. Solo los ven cuando dicen que se escucha ruido. Solo eso, gracias. Sí, a veces aún hablo con ellos, pero ya no tan seguido. Ah, o sea, siguen existiendo. No, wait. Tus amigos no son imaginarios. Estás viendo gente que murió. Perdona que te lo diga. Valiendo verga. Otra historia, la última mentira. ¿Más? Hay más historias, ¿por qué se multiplican? Oye, ni siquiera me da tiempo a leer una y ya están escribiendo 6 más. Stop, gastar ese tiempo en escribir un buen fanfic, ¿no les parece? Copo es el nombre de mi perro. Copito era un perro contento, de pelaje blanco y pequeño. Un día estaba con Copito, solos. Tengo otro perro, le gusta más estar afuera de la casa durmiendo y vigilando, se llama Manuel. Mis padres habían ido de casa. Estaba viendo la tele y mi perro dormía tranquilamente. Hasta que se levantó rápido como si estuviera alterado, y yo le miré medio extrañado. Mi perro salió rápido del cuarto y le seguí. Este empezó a ladrar hacia la puerta de la entrada de la casa. Ladraba y ladraba. Me sentí confundido. Manuel no había ladrado, pero por curiosidad abrí la puerta y no había nadie. Cerré la puerta, pero escuché un quejido. Quedé pálido. No era de ninguno de mis perros, y como dije, no había nadie en casa. Miré por el rabillo de la puerta y no había nadie. Nadie. Pensé que solo fue mi imaginación y me fui al cuarto con Copo. Alrededor de las... no sé, no recuerdo. De la mañana escuché los ladridos de mi perro más pequeño y bueno, también los ladridos de Manuel. Me levanté, medio dormido, vi a Copo ladrando con fuerzas hacia la puerta, como si estuviera espantando a alguien o algo así. Manuel también ladraba fuertemente. Me quedé quieto. ¿Por qué? Porque sentí el ambiente tenso. Tomé valor y me moví. Otra vez vi por el rabillo de la puerta. Era un perro. Iba a abrir la puerta, pero escuché como en la puerta se escuchó un golpe. Como si algo hubiera chocado. Vi otra vez y ahí estaba. Mi perro atacando al otro. Eso era raro. Él no estaba acostumbrado a ser agresivo. Como ladraba más y más fuerte y empecé a temblar. No puede ser, man. Era un Smash. Era un fantasma, Julián. Me fui corriendo a mi cuarto y pasó el tiempo. Todo había parado. Salí de la casa a ver a mi perro Manuel y lo vi, herido. ¿Cómo? Lo llevé a casa y lo curé. Lo raro fue que Copo no dejaba de mirar a la puerta quieto, como si esperara algo. Al final nunca más vi al perro otra vez. O eso creía. ¿Cómo que o eso creía? ¿Lo viste otra vez? ¡No! ¿Cómo que otra vez? Volvió segunda parte del perro raro. Mi primera parálisis del sueño. Ay, es como mi primera vez de la regla, no, pero mi primera parálisis del sueño. Bien. Mi primer rojo en la escuela. Mi primer crimen. ¡Woo! Sí. Esto pasó el año pasado. Ese día había sido el peor de mi año. Ese día había sido el peor día de mi año.
Mi pareja me había terminado justo días antes de mi cumple y tenía clases al día siguiente. Esa noche me sentía agotada, literalmente me acosté como a las 7. Al inicio todo normal, hasta que me desperté 2 veces, por lo cual de pesadillas totalmente independiente. Aún cansada intenté dormir haciéndome bolita. Error. Al abrir los ojos no me podía mover, y con lo poco que podía ver, al abrir los ojos vi a una mujer parada al lado de mi cama. ¡Ya! ¿Cómo? Esta se agachó a susurrarme algo, pero no pude escuchar qué decía, puesto que mi oído me empezó a pitar. Luego de eso me pude mover y decidí acostarme boca arriba. Al hacerlo sucedió otra vez, no me podía mover en lo más mínimo. De la nada se sintió como jalaron mi cama desde una pata, tan fuerte que la dejaron en medio de una puerta. Mi cama está pegada a una pared. Al intentar gritar, obviamente no pude y al instante sentí como me alzaban y me sacaban de mi cuarto. Cuando llegué a la sala, todo volvió a la normalidad con un detalle. Aún seguía en la parálisis. Volví a sentir el jalón, pero más débil, seguido a que debían volver a cargarme. Pero al intentar sacarme de mi habitación, salí de la parálisis y corrí al cuarto de mi mamá. ¡Espérate! ¡Te moviste en medio de una parálisis! ¡Te movieron! Físicamente te movieron de sitio. ¿What? Nah. Yo veía cómo me sacaron hasta la sala. ¡Nah, mames! No la poseyeron, no le se paralizó, pasó ambas. Una última historia de mi primo de estas 3 hermanas. Del primo de estas 3 hermanas. Hola chat, hace unos años en el parto de mis gemelas perdí a una de las dos. Mi bebé tenía actualmente 4... ¿Cómo? Hace unos años en el parto de mis gemelas perdí a una de las dos. Mi bebé tiene actualmente 4 años. Hace unos días estábamos en un edificio alto. Ah, desde el punto de vista del papá. Ah, sí, es el padre. Porque el primo, a menos que sea norteña la familia, no sé. Hace unos años, en el parto de mis gemelas, perdí a una de las dos. Mi bebé tiene actualmente 4 años. Hace unos días estábamos en un edificio alto con un ventanal que tenía una vista preciosa de todo el cerro. Mi hija me jaló de la playera y me dijo, papi, ¿por qué esa niña se parece a mí? Mi pequeña me señalaba el ventanal y yo simplemente no veía nada. Mi esposa me dijo que era hora de irnos. Llegué con mi abuela y me dijo que tenía que alejar a mi hija de lo que sea que fuera eso, ya que se la querían llevar. Es otra o sea, el primo de las 3 hermanas está hablando de su propia historia, de sus propias hijas. Puta, esa familia está cagadísima. Perdón que se lo diga, señor, pero es que su familia está cagadísima. Tiene todo, está todo mal allá, está todo mal. Échenle sal o algo, no sé, métanlo en arroz chino a ver si se arregla. Dios mío, báñense en sales y arroz chino a ver si se limpian las malas vibras, no sé. Historia de una persona mayor. En el lugar en donde vivía existe una leyenda sobre un hombre que era famoso por ser un bandido. Este bandido robaba el oro de las carretas y lo ocultaba en una cueva. ¿What? Es conocida su historia por gran parte de la población. Parte de la leyenda dice que si vas al monte y repites el nombre del bandido 3 veces en la frase, dime dónde está el dinero. Ella dice que no creía en esa historia y que, en broma, mientras recogía leña, comenzó a decir la frase. La primera vez no pasó nada. A la segunda dice que escuchó el trote de un caballo del otro lado de la pared de piedra del monte y que a la tercera no se atrevió a decirlo. Dijo que decidió correr. Sin embargo, si terminaba de decir el conjuro completo, el bandido le pediría que al llegar donde el oro debía llevar todo el oro o nada, condenada a perderse entre las cuevas de ese monte. No me apetece, no me apetece hacer el conjuro. No me apetece hacer el conjuro, la verdad. No vale la pena. Brujas. Esto es raro, pero siempre he tenido protección de las brujas. No sé qué me mantiene en vida. Mi vida se ha creado en varios escenarios tétricos. He vivido varios intentos de secuestros. Brujas o personas me han ayudado siempre. Y aún no logro entender a qué se debe todo esto. Cuando tenía 5 de edad escapé de mi casa, encontré a una niña como de 7 y a su mamá. Buscaban ayuda mía. ¿Y qué podía hacer yo? Fui a mi casa corriendo, algo de comida, agua, tomé, se las llevé. Y las personas se fueron y mi madre me llevó de fuera de mi casa. Cosa que compruebo del por qué aún me protege la señora. Hace unos días una amiga intentó envenenarme. Me trajo un postre, estábamos en la calle, estaba nerviosa, quería que lo probara, pero algo me decía que no era el momento de hacerlo. Su madre la llamó y ella corrió olvidando el postre. Una señora junto a un gato se me acercaron.
Dijeron que si se podían llevar una parte del postre. No quería dárselo, ya que sentía que decepcionaría a mi amiga. Insistió demasiado y le di una gran parte, ocultando una parte de la parte del postre en mi abrigo. Fui a mi casa, le puse en el refrigerador y se descompuso como a los 25 minutos. La bruja que ayudé se sigue manifestando en varias oportunidades de mi vida para salvarme. ¿Y qué pasó con el gato? ¿Qué pasó con la señora con el gato? No me vengan con que se murió la señora o el gato, Dios mío. Díganme que también se descompuso. Hay una enfermera que estuvo presente el día que nací. La sigo visitando ya que ayudó por un trabajo de un familiar. Dice que me recuerda ya que tenía un lunar en mi oreja y uno arriba del labio. Me reconocía muy fácil. Cuenta que ese día un señor haciéndose pasar por un doctor cambió mi lugar en la cuna. Dice que ella estaba en el baño, me reconoció y yo no me llamaba Natalia, tenía otro nombre. Me sacó de la sala de cunas porque sentía miedo, ningún otro bebé le pasó algo. No sabemos qué le pasó al señor, qué quería o qué no, solo que me quería intercambiar con otra bebé de la que no sabemos el porqué aún. En esa época se robaban muchos bebés. Mi enfermera me dice que un señor intentó hacer eso varias veces en el hospital. La luz había ido en esos momentos, así que es imposible reconocer muy bien a las personas. No tenían por mala suerte algún tipo de energía, ya que había muchos apagones últimamente. Ah, muy bien, o sea, posiblemente te cambiaron. Bueno, eso es muy común en Latinoamérica, lo de cambiar bebés es algo muy típico. Me encontraba sentada en mi cama tratando de poder dormir. Tenía mucho miedo y me sentía demasiado sola. Estaba boleando para todos lados hasta que mi mirada se fijó en la cortina. En esa misma, por las ondas de la cortina se podía ver una cara, la del diablo. Era una cara bien formada, los cuernos, los ojos oscuros, la boca, las cejas. Pude ver que tenía el ceño fruncido y veía hacia una parte de mi cuarto. Y en vez de tener miedo, la tranquilidad de sentir que alguien me estaba acompañando me hizo dormir. Hasta le tomé foto, pero se perdió. Selfie con mi pana el diablo. El diablo. Debajo de la cama, esta historia me la contó mi madre. Pucha madre, a ver. Debajo de la cama. Esta historia me lo contó mi madre. Esa noche celebraban algo en el pueblo, no me acuerdo muy bien qué, pero salimos a lanzar cohetes y quemar los palitos que lanzan estrellitas. Mi madre se había quedado con mi hermanita que tenía apenas unas semanas. Habían venido visitas, así que mi madre estaba lavando los platos y tal. Y mi hermanita estaba durmiendo en la cama de mis padres. El apartamento estaba tranquilo y en la calle la gente celebraba. Cuando mi madre fue a ver cómo estaba mi hermana. Ella no estaba en la cama. ¿Cómo? Mi mamá se asustó ya que está sola, no había nadie más que ella, buscó en el cuarto, terminó encontrando a mi hermana debajo de la cama perfectamente bien, sin golpes y riendo. Me contó que algo parecido le pasó cuando yo tenía unas semanas de nacida. ¡El diablo! Esta es mía, soy Chris. Hace un tiempo, hola chat, hace unos años, estábamos en un campamento e hice una pijamada, pero mi tío tenía unas cervezas en el refri. En ese momento yo con una cerveza ya estaba bien ida. Había un camino cerca que te llevaba a la playa. Fuimos a la playa, cerca había un arroyo y solamente pude ver cómo había un perrito y una señora que caminaba y arrastraba al perro hasta el fondo del arroyo. En verdad me petrificaba el sonido del perro. Les dije a mis primas que debíamos irnos, iban a ser las 3 de la mañana y solo nos quedamos en un pequeño kiosco banco que había en el centro de las 5 partes del terreno. Ahí nos amanecimos como hasta las 5 de la mañana. Al día siguiente todas estaban crudas, pero a mí no se me notaba. Y al día siguiente sigo pensando en esa señora, ya que la semana anterior al suceso habían dicho que una mujer se suicidó lanzándose al arroyo. ¿La señora quería llevarse a su perro también para no sentirse sola o qué mierda? Oigan, yo soy hechicero, pero yo hago trucos chidos, no estas mierdas. Parte 2 de mi primera parálisis del sueño. ¡Oh! Continuación. Tiempo después de que me pasara todo, yo se lo estaba contando a mi mamá cuando me interrumpe. ¿Las parálisis del sueño no las tienen las personas con problemas mentales? Esa pregunta me enojó o me lastimó, así que le tuve que explicar que eso le podía pasar a cualquier persona y después dejamos de hablar. Días después, cuando íbamos a ver una película, me dice que tuvo una parálisis del sueño, donde sintió que la jalaban de las piernas. No les voy a mentir, pero me dio gusto oír eso. Oye, qué psicópata. Cerca mío han pasado muchas muertes. Una en especial sigue atormentándome hasta el día de hoy. Una vez mis padres fueron a comprar en una tienda cerca del parque. Me perdí en una atracción, supongo. Vi un alma, a mi parecer. Se lanzó del puente que abajo tenía agua. Se ahogó, supondré yo. Salió del agua y se arrastró hacia mí. Una señora le gritó a mis padres para que me pusieran atención. Estaba preocupada, miraba al mismo ente que yo. El ente me alcanzó. Mis padres estaban demasiado lejos para escuchar las plegarias de la señora.
Corrí desesperado luego de quedarme petrificado ante el ente. Vuelta a casa seguía mirando a aquel ente. Me persiguió hasta mi casa. Como dijo, había una bruja que me protegía, y al entrar a mi casa vi por la ventana como una señora estaba ahuyentando al espíritu. Esta historia es de mi abuela materna. Ella me contó que cuando era joven se encontraba en una cantina. Eso es un bar, creo. Mientras ella estaba sentada junto a la barra, sí, pudo ver cómo un joven se ponía a bailar con un muchacho muy apuesto. Ella me dice que se las quedó viendo por un buen tiempo hasta que notó que el joven en vez de pies tenía pezuñas. Patas de cabra. En ese momento dice que empezó a oler a azufre y el joven lanzó una carcajada y desapareció junto con la muchacha. Dice que después de ese suceso cerraron el lugar. Ya es la última, lo juro. ¡Era el diablo! ¡Era el diablo, gente! ¡Era el diablillo! Era el diablo. Parte 2. Esto se llamará Ládrame, yo volveré. ¿Cómo? Como dije antes, creía que no volvería a ver al perro. Hasta hace poco. Yo morí porque... ¡Mentira! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¿Cómo empezaba? ¡Qué estúpido! Yo tendría 15. Un día yo tenía que reunirme con uno de mis amigos para hacer un trabajo. Fui a su casa, todo bien, completamos el trabajo y bueno, era de noche. Mis padres no estaban en casa, ya que se habían ido de viaje. Me dejaban solo cuando se van de viaje. No me podía quedar a dormir en su casa y tampoco llamaría un taxi porque, bueno, mi casa no estaba lejos. Caminé por las calles solitarias, normal, hasta que escuché pasos atrás de mí. Vi hacia atrás y el perro ahí estaba. Me quedé callado y vi cómo estaba con rasguños en su cara y cuerpo. No me alteré. Pensé que solo estaba por ahí y seguí caminando. El perro se acercaba más y más hacia mí. Ok, no te alteres, me decía a mí mismo, hasta que esa cosa empezó a gruñir. Ya por instinto salí corriendo y llegué a mi casa. Abrí rápido mi puerta con las llaves, entré y la cerré. Miré un poco por la ventana y vi como ese perro o cosa se iba porque Manuel se había levantado y empezaba a ladrar, al igual que Copo. Quizás vuelva, quizás no, ya no sé. Los mantendré informados en el próximo Halloween, si es que llegamos. Si es que llegamos. Puede que muchos no lleguemos, gente. Seamos sinceros. A este paso, como van las historias, posiblemente alguno de nosotros no llegue a Halloween. Hace 2 o 3 años, estudiaba en una escuela católica. O sea, habían solo niñas. Esa escuela se había fundado hace mucho tiempo. Creo que era una de las más antiguas de por donde vivía. Ya pues habían historias de que se oían o veían cosas raras. Nunca les creí. Un día me porté mal, me castigaron y me botaron del salón. En ese momento yo estaba feliz, porque la verdad me estresaba esa clase y no me interesaba. Me paseé por todo el patio y los salones, me fui a la biblioteca y estaba demasiado vacía ya que se supone que todos los estudiantes estaban en clases. Me puse a leer un libro random hasta que se acabó la clase y poder volver a entrar en el salón. De repente escuché llorar a una nena y me preocupé. Me dirigí al origen del sonido y vi a una niña que se veía 1 o 2 años menor que yo. La verdad no quería preguntarle la razón de su llanto, me daba cosita. Me salí de la biblioteca, fui a ver si la maestra me dejaba entrar al salón. Me pareció raro ver a una niña en ese lugar, ya que, repito, se supone que todos tenían que estar en sus aulas. Y al siguiente día me dio curiosidad lo de la nena y pues más o menos a la misma hora le dije a las profesoras que iba al baño. Y pues prácticamente me escapé de la clase. Volví a la biblioteca y volví a ver a la misma niña que estaba sollozando esta vez con una maestra. Le pregunté a otra profesora sobre la maestra y la niña en la biblioteca y me dijeron que no había nadie y que no podía haber nadie. Me perturbó mucho eso y me fui del colegio porque la verdad me perturbó esa información. ¿Cómo? ¿Y nos vas a dejar con la misma incógnita? Tú tenías que tener alma de investigadora y descubrir quién era la... Se acabaron las historias. Esto escribiste. Muy bien. Qué buen mensaje final. Mis primas me han contado que pasaban muchas cosas paranormales en el apartamento en el que viven, y una de esas historias es que la mayor de ellas solía escuchar llantos de bebés y niños pequeños. Un día, haciendo la limpieza, estaba limpiando su puerta y notó unas marcas de pies de un bebé que subía en la puerta. ¡Yeah! ¿Cómo eso? No sé qué señora es, creo que se llama Francisca. Buenas noches, querido chat. Hace unos años fui a un baile, tenía 26. Oye, pero Chris, ¿de dónde sacas estas historias? ¿Es de la misma familia? Puta madre. Buenas noches, chat.
querido chat. Hace unos años fui a un baile. No tenía acompañante, pero vi a un hombre atractivo que me invitó a bailar. No tenía nada raro, solo era muy guapo. Bailamos toda la noche y me llevó a mi casa. Mi madre, la abuela de Hannah, Betty Yali, decía que no le veía nada bueno a ese chico, pero pensé que solo no lo conocía. Al día siguiente, dijo que es la de la familia. Es que todo el mundo es... Todos son familiares. ¿Y por qué los conoces? Tengo un grupo con esa familia, solo copio y pego. Ah, ya. Ah, espera, literalmente dijiste, oigan, ¿pueden decirme historias de terror para decirle a un streamer, youtuber X? Y te dijeron que sí, dale, no hay problema, en serio, qué bacán. La mejor familia del mundo. Decía que no le veía nada bueno a ese chico, pero pensé que solo no lo conocía. Al día siguiente fue el funeral de una de las hijas de mi sobrino. El chico me acompañó al funeral y mi madre lo vio con una cara mala, como si tuviera una vibra mala. Después del funeral no volví a ver al chico, pero en el pueblo se hablaba sobre un chico apuesto con las mismas características, pero se decía que era un demonio. Pero jamás lo volví a ver. Mi hija es muy salvaje, es hija del chico del baile, pero no sabré si los rumores del pueblo son reales o no. Esa señora tiene como 50 años, esperen. El diablo, les dije el diablo. Dejen sus likes y suscríbanse. Bueno, gente, vamos a dejar hasta aquí la dinámica de Halloween. Me gustó, está buena. La trataré de editar y subir al canal secundario, al principal Mega Flash. Espero que la hayan pasado bien, espero que hayan disfrutado la dinámica, espero que les haya gustado el post. Posiblemente hagamos esto, no sé, para otras cosas también como diciembre, ¿no? Para Navidad, tal vez hay que hacer alguna cosita así. Y eso, gente, así que los quiero. Y nos vemos la próxima. Bye.